La coalición del gobierno terminó. Duró lo que podía durar un matrimonio de conveniencia entre un puñado de ricos y un gobierno que representa a millones de pobres. Hace un año, cuando ganó Petro, fui muy crítico con el tema del triunfalismo y lo dije: controlemos la euforia porque ganamos las presidenciales y además las ganamos por poco, pero no ganamos las elecciones de Congreso. Tenemos un presidente prisionero que va a tener que hacer pactos hasta con el diablo. Le van a poner todo tipo de zancadillas, va a sufrir todo tipo de traiciones y no lo podremos culpar por no poder hacer todo lo que quiera, porque simplemente no va a poder. Recuerden las matemáticas, el 55-86. Necesitábamos 55 senadores, sacamos 16. Necesitábamos 86 congresistas, sacamos 25. Ni la tercera parte de lo que necesitábamos. Necesitábamos el famoso 55-86. Sin tetas no hay paraíso. Sin 55-86 no hay cambios de verdad. Así que se rompe este frágil equilibrio, pegado con babas, justo en los días en que celebrábamos el aniversario de las protestas sociales y le rendíamos homenaje a quienes dieron la vida, a quienes sufrieron graves lesiones, a quienes perdieron la libertad y muchos de ellos todavía no la han recuperado. ¿Por qué? Por plantársele durísimo al que ojalá sea el último gobierno uribista de este país, que son todos gobiernos dictatoriales, corruptos, narcoparamilitares, que nos han terminado de convertir en una vergüenza de país, lleno de muertos y de pobres. Y se rompe este acuerdo pegado con babas porque los partidos tradicionales y sus maquinarias corruptas pues no quieren dejar la mermelada, no quieren dejar de mangonear los recursos del Estado. Y lo necesitan para poder seguir dominando a millones de colombianos, para que millones de colombianos sigan siendo pobres e ignorantes, para que sigan viendo Caracol, RCN, para que no se preocupen y ellos se van a encargar de organizar todo. Y se oponen, eso sí, con todo su poder y con toda su propaganda, y no dudan en difamar y en hacer lo que sea, para que esas reformas no salgan, para que nada cambie. Si va a cambiar algo, va a ser a punta de mermelada, lo que ellos digan. ¿Todo para qué? Para que siga la verdadera guerra que hay detrás de todo esto en Colombia, que es la que resume la situación de verdad. La guerra contra los pobres. Esto es una guerra contra los pobres. Los ingresos, impuestos, que deben venir de los sectores más ricos y debe gastarse en los sectores más pobres. Bueno, antes de que sigamos, tenemos una página web nueva, espectacular, que se llama palabramayorescolombia.com. Ustedes entran a internet a esa página y encuentran todos los contenidos del canal y encuentran unos contenidos espectaculares y pueden buscar por personaje y pueden buscar además por temática, pues cualquier cosa. Imagínense que ustedes quieren ver, por ejemplo, cuáles son los vídeos en los que aparece Gonzalo Guillén, Miguel Ángel del Río, ¿no? Ahí por el nombre lo buscan y ahí están las etiquetas y aparece todo rapidísimo, porque este canal no es un canal de noticias o de reacciones. Hoy es una excepción porque es un día muy, muy especial. Es un canal temático sobre grandes problemáticas colombianas, grandes denuncias de crímenes de Estado, documentales, grandes entrevistas, conversatorios de expertos en temas. Véanlo porque van a poder aprender mucho. Yo he aprendido muchísimo con todo esto. De las salidas y de las entradas de los ministros tenemos que hablar. Vamos a hablar porque a mí, sinceramente, la salida de Carolina Corcho me dolió muchísimo, no solo porque sea mi amiga, sino porque no tenía ningún sentido sacarla. O sea, ¿para qué la sacaba Petro? Carolina representa a la sociedad civil. Carolina no viene de la política, sino de lo social. Y lo único que ha hecho es seguir las pautas que le marcó el presidente sin desviarse de las líneas rojas que le marcó. ¿De cuáles eran? Pues quitar la intermediación financiera a las EPS, que no siguieran siendo los intermediarios los que manejaran la plata. Les acabó el negocito. Luchar contra la precarización laboral del personal de la salud y dar un enfoque preventivo a todos los programas. Esas eran las líneas rojas. O sea que si Petro no va a ceder, pues no tenía sentido sacarla. Pero si va a ceder, pues el mensaje de la sociedad, yo creo que lo tiene claro. Y es que Carolina fue más fiel a los principios de Petro que el mismo Petro.
Pero si Petro va a ceder, ¿quién mejor que Carolina para hacer esa transición? Sacando los mensajes de que va a ceder, pues Carolina se convierte en un chivo expiatorio en cualquier caso. Pero en todos los escenarios, la imagen de Carolina sale reforzada. Sale por las nubes, se convierte en una mártir. Se le da además el diploma de outsider, que es lo que llaman en política la gente que no es del mundo de la política y llega y rompe precisamente porque denuncia toda esa corrupción y va en contra de todas esas maquinarias. Y eso es, en esencia pura, Carolina Corcho en este momento, una guerrera social incondicional, incorruptible, total. Lo único que podían decir de ella eran bobadas, descalificaciones personales, que si era terca, que si era arrogante, que si no sé qué, que si estaba ideologizada, como si eso fuera un pecado tener ideas diferentes. El gobierno nunca ha expresado que vaya a entregar los recursos de la prestación de servicios de salud a secretarios, secretarias de salud, gobernadores y alcaldes. Eso nunca ha estado contemplado en el proyecto de ley. ¿Y ahora qué van a hacer con Carolina Corcho? Carolina Corcho no necesita que le callen la boca con una embajada como intentaron hacer con Alejandro Gaviria para quitárselo del medio. Carolina Corcho no tiene precio. Y ahora tampoco saben dónde ponerla, claro, porque cualquier cargo se le queda pequeño, ha nacido una estrella. Es más, si le diera la gana con un manejo certero de comunicación, en estos 2 años sería una candidata presidencial que batiría sin problemas a personajes tan oscuros como Claudia López o como Roy Barreras. Esto que ha sido un balde de agua fría para ella seguramente, es una cosa que la catapulta ante la sociedad civil porque nos vimos totalmente representados por su lucha y nos seguimos viendo. Y es que recordemos cuál es la dimensión de esta vaina. Las EPS no son aseguradoras y los 23 billones que deben a los hospitales los vamos a terminar pagando los colombianos con los impuestos, mientras los dueños se han enriquecido durante décadas haciendo de intermediarios, autocontratándose, autorregulándose, negando servicios para poder ganar más plata. Faustino El Tino Asprilla fue llamado por la Corte Suprema de Justicia para que declaren el proceso que la Sala Penal de esa corporación adelanta contra la senadora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, por la parapolítica. La congresista Dilian Francisca Toro fue señalada por hombres cercanos al extraditado paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, de beneficiarse electoralmente de los bloques Calima y Libertadores del Sur, relaciones que se habrían extendido a Jorge 40, quien según los testimonios habrían ordenado apoyos a la congresista en otras regiones del país. También declaró en su contra el extraditado narcotraficante del cartel del norte del Valle, Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien aseguró que en 2002 le dio 300 millones de pesos para su campaña política. ¿Qué hacemos para convencer a esa mona? No, gravísimo. El martes sacan y le gustan. Ustedes que tienen amistad y acceso a ella, díganme. ¿Sabe qué? Si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la gobernación. Nos cueste lo que nos cueste, hay que pagar el precio. Y todos esos expresidentes que critican y que dicen que no a la reforma a salud, ¿quiénes son? César Gaviria, que ha usado al Partido Liberal para sus negocios particulares, que es un negociante, un politiquero, que votó por Duque y por Fico. Y a César Gaviria no le votó nadie para ser el capo del partido. En cambio, señores congresistas liberales y senadores del Partido Liberal, a ustedes les votó el pueblo. Y es ante el pueblo a quien tienen que rendir cuentas. Así que muy bien, esta gente que ha entrado en rebeldía ante este cacique local. Es una vergüenza. Y Santos criticando. Santos es un tipo que hace todo lo contrario de lo que dice. Vargas Lleras, imagínense. Porque ya tenemos la nueva ley que gracias al Congreso señaló que al dueño de un predio se le hace una oferta al valor comercial. Si en 15 días no contesta, se procede a la expropiación con la entrega anticipada del predio. Y el único valor a reconocer será el del avalúo catastral. Vargas Lleras, que radicó la contrarreforma de la salud. Recordemos que su hermano Enrique Vargas Lleras ha celebrado contratos por 3.400 millones de pesos con el grupo Salud Cop.
Saludcop es uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia de Colombia. Su director, Carlos Palacinos, fue condenado a 10 años de cárcel por usar $100 y pico millones de la salud de los colombianos para comprarse vainas. Yo creo que Petro no puede seguir gobernando con sus enemigos. Debería ventilarse a los viceministros y a Roy Barreras de paso. De Santos recordemos una cosita. Las AFPs. ¿Qué son las AFP? Las administradoras de fondos de pensiones y de cesantías de los colombianos. Son instituciones financieras privadas. Santos, cuando era presidente, fue el que firmó el decreto que les permite especular con los ahorros de los cotizantes. Y entre esas empresas hay EPS, hospitales y emisoras cercanas al santismo. Otra cosa que no me gustó nada es el tema del Liscano. Liscano para Ministerio de las TIC. Por menos de lo que voy a decir, le cerraron el programa Pirri. Pero lo voy a decir porque básicamente es la investigación que hizo Diana Salinas, la excelente periodista de Cuestión Pública, que estaban investigando a Liscano y a su papá, que resulta que estos dos señores se compraron unas tierras en el Triángulo de Oro, que es el triángulo, son 56 hectáreas que quedan en un sitio que tiene por un lado el río Cauca, o sea, por un lado de la finca está el río Cauca, por otro lado está la carretera panamericana, la que comunica Bogotá, Medellín, Manizales. O sea, imagínense eso, que además ya estaba el plan para convertirla en una autopista. Y se aprovecharon de eso para comprar esos predios, pero nada más en unas condiciones muy curiosas, como lo cuenta Diana. Y el papá de Liscano, Oscar Tulio Liscano, que fue congresista, también estuvo secuestrado, acuérdense ustedes, por las FARC durante 8 años. Cuando salió el patrimonio de este señor, creció, según Diana, 54 veces en 8 años. Un enriquecimiento sorprendente. Ella habla de que se compró como 9 almacenes de motos en Urabá, terrenos, locales comerciales en Medellín, apartamentos en Urabá, locales comerciales en Urabá. O sea, un incremento desaforado inexplicable. 54 veces multiplicó su patrimonio en 8 años. Liscano, su hijo, era el presidente del Congreso de la República en ese momento. Liscano, del partido de la U, fue asesor del ministro de Interior de Uribe, y Uribe es el padrino de matrimonio de Liscano. De uribista pasó a santista y luego fue vargasllerista. Se trata del lanzamiento del jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, por el senador del partido de la U, Mauricio Liscano. Germán Vargas Lleras es el líder que Colombia necesita. En el 2021 dejó la U y creó partido. Liscano tiene partido, que se llama Gente en Movimiento. Parece muy adecuado el nombre para ese partido, Gente en Movimiento. Bueno, llegó a Petro porque se le acercó a Prada, que era el jefe de debate de Petro. El tipo no da puntada sin dedal. Y de paso a Petro le venía bien tener un cacique de la zona de esta cafetera potente como él. Pero sigamos con el terreno de Liscano. Según las investigaciones de Cuestión Pública, el terreno ese que compraron ellos tenía una medida cautelar, porque estaba en el programa de restitución de tierra, o sea, no se podía negociar. Compraron unas tierras, estos dos señores Liscano, que estaban en el programa de restitución de tierras, cuyos dueños, que eran 2 personas mayores y enfermas, los habían desaparecido supuestamente las guerrillas. Y saben que el terreno se remató apenas un mes después. Un mes después de que desaparecen estas personas, se remata el terreno. Esa es la investigación de Cuestión Pública. Véanla. Eso es un despojo en toda regla. Lo compran los Liscano tras el remate. Repito, siendo Liscano presidente del Congreso. O sea, Liscano estaba inhabilitado para hacer negocios con el mismo Estado o para tramitar permisos y licencias, y mucho menos para montar una gasolinera. Hay un artículo que es el 179 de la Constitución en el que pone que los congresistas no pueden contratar con el Estado. Eso es pérdida de investidura automática. Pero este señor no tuvo problema. Tramitó además el permiso como distribuidor minorista de combustible, imagínense. Va a poner una gasolinera en el Triángulo de Oro en plena autopista panamericana y va a ser minorista de combustible. Bueno, pues ni el Invías ni la ANI se dan cuenta de que el terreno está reclamándose.
ni de que muchos de los papeles que se presentan no corresponden. Se quedan ellos con esas tierras y seguramente tenían información privilegiada de que por ahí va a construirse la autopista panamericana. Bueno, pero aquí hay otro punto importante. En su periodo en el Congreso, los señores de RCN, recordemos que el programa de Pirri estaba en RCN, los Ardila Lule, dueños de RCN, pues son los dueños de las bebidas azucaradas de Colombia. Y estaban en ese momento haciendo la investigación del terreno de Lizcano, y a Diana y a Pirri les empezaron a hacer presiones, ¿no? A Diana le hacían presiones del Ministerio de Minas, creo que fue lo que contó. No le querían dejar ver el contrato entre el gobierno y Lizcano. Lizcano llamó a Pirri para presionar. Y los dueños de RCN le debían un favor al Congreso. Y fue que no le pusieron impuesto a las bebidas azucaradas en ese momento. Y entonces, como por arte de magia, le cierran el programa a Pirri. Esta gente, pues, son dueños de Postobón, como de 80 empresas, y los que no de votaron para congresistas enemigos del pueblo, queriendo que salud siga siendo un negocio, y votaron contra la reforma. Centro Democrático, Andrés Forrero y Juan Corso. Cambio Radical, Betsy Pérez y Jairo Cristo. Han sido los grandes opositores a la llamada ley de comida chatarra, Hugo Archila, sobre Germán productos Rosso y ultraprocesados Héctor que tienen Chaparro. mucho Y contenido los que en no azúcares. votaron para irse a ver ballenas, Congreso Gerardo les funcionó Yepes, perfecto, Jorge entonces, Quevedo y Camilo Ávila. pues no Como tenían ven, son los problema mismos clanes de prohibir un políticos que programa tiene jodida en su Colombia y propio por años canal han de jugado televisión. con la salud Bueno. del pueblo. Por eso Ahí les sal a dejo las eso porque ese es el nuevo calles ministro este 1 de mayo y Telecomunicaciones. Todo eso me imagino que manifiéstate. estará en juicios y cosas. Yo solamente comento la investigación de cuestión pública. Ese nombramiento de Lizcano no me gustó nada. Estaba ahí dirigiendo la DAPRE. Era uno de los que estaba muy, muy cerca de Petro. La otra persona es Laura Sarabia. Y el ministro del Interior. Y ahora se sale para Mintic y queda Laura pues como la persona que mece la cuna ahí, cerca de Petro. Luego la otra cosa que pasó curiosa estos días fue que en la Federación Nacional de Cafeteros, que es un gremio bastante clasista, que discrimina al pequeño productor, pues no es de extrañar que se haya querido nombrar tan rápido a un oligarca, a pesar de que Petro dijo que no. Pero han nombrado a Germán Bahamón, que es de uno de los clanes políticos del Huila, gerente general. Este hombre básicamente se ha posesionado a la fuerza, saltándose todos los reglamentos. Según Miguel Ángel del Río, Bahamón se encuentra inhabilitado y quienes lo nombraron violaron el régimen disciplinario. Y eso es una cosa increíble. Bahamón incluso es un enemigo declarado de Petro. Ha dicho que a Petro hay que mudarlo al destierro y que es un oportunista y que es un canalla y que siempre lo ha querido ver fuera de la política. Yo no sé si esto es una trampa o campo que ha pasado ahí, pero este nombramiento en la Federación Nacional de Cafeteros además es absolutamente ilegal porque el señor tiene negocios en café, no puede ser el gerente de esa organización. La última cosa que quiero comentar para que esto no se alargue mucho es el nombramiento del ministro de Interior, de Luis Fernando Velasco, que él es del Partido Liberal. Esto es un claro llamado a todos esos congresistas y militantes del Partido Liberal cansados de la mafia y de las presiones de César Gaviria. La gente que milita en el Partido Liberal debería seguir la bandera de Jorge Eliezer Gaitán o la de Luis Carlos Galán y no la chequera de César Gaviria. Me parece muy importante ese nombramiento. Es con lo único que realmente creo que hay un acierto importante y a ese señor le va a tocar negociar en el Congreso muchísimo las reformas que se puedan hacer. No quiero alargarme más, quería comentar esa pequeña reflexión, decirles que la resistencia ahora tiene que ser más que nunca, que tenemos que estar todos muy unidos, que hay que salir, que hay que manifestarse, que se necesitan apoyos sociales en las calles, que estas manifestaciones del 1 de mayo tienen que ser potentes. El presidente está prisionero, que comete errores, que es un ser humano, comete errores, tiene presiones, no habla lo que debería hablar con sus ministros, tiene muchísimas decisiones muy difíciles que tomar, muchas van a ser muy impopulares y vamos a tener todos un sentimiento de frustración, pero es que no tuvimos el 55-86.
Y sin eso no hay paraíso.